Inge, Mariela. Inge, ¿me escucha? Mariela, ¿me escuchas? Sí, Inge. Mariela, ¿me escuchas? Sí, Inge, sí lo escucho. Ya, ahora sí, yo también te escucho. Ya, mija, creí que iba a haber más personas en la tutoría, pero... hola, Elenita, les escucho. ¿En qué te puedo ayudar? Mariela, tú me hablabas algo sobre las pruebas Sí, Inge, de de escritorio. las pruebas de escritorio. Veamos, mija. Le comparto mi ejercicio. Sí, mija, por favor, para Ok, poder... Inge. Buenas tardes, Pauli. Hola, Elenita. Inge, ¿se puede ver la pantalla? A ver, déjame ver, mija. No, no, todavía, mija. Ya, ahora sí. Inge, a esto se refiere con la prueba de escritorio. Por ejemplo, yo escogí este ejercicio, Ya, esta función. También saqué la raíz y realicé el proceso matemático. ya. Eso es, pero el proceso matemático. ¿Y a qué se refiere con la prueba de escritorio? La prueba de escritorio es del algoritmo, mija. Por ejemplo, Este es mi sube, diagrama de flujo. ya. En la prueba de escritorio es, mija, por ejemplo, ir haciendo lo siguiente. Voy a capturar solo una partecita de tu diagrama, ¿ya? Para que... Ok, Inge. súbele un poquito más, mija. Ya, ahí. Ahora voy yo a compartir. Y para que me entiendan a qué me refiero con prueba de escritorio. Si ustedes se recuerdan en las primeras clases de esta temática, yo había hecho con una tabla o se hace como decir a mano, también se puede hacer. Entonces, por ejemplo, lo que van haciendo ustedes es esto, ¿no? Verás. Voy a compartir. A ver. No sé si ahí ya se puede observar. Ahí se puede observar. Sí, Inge. Rayos. Ya, ahí. Ahí sí creo que estamos. Ya. Entonces, la prueba de escritorio es ir justamente probando, mija, si funciona o no funciona tu algoritmo. Entonces, ¿cómo haces? Dices, a ver, en la partecita de arriba que no se la ve, sí, es un diagrama de lectura, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lees los datos. ¿Qué variable tienes ahí, Mariela? La función, también la variable A, B y el número de iteraciones. Ya. A ver, tengo A tengo B, es Y lo que N. tenemos arriba, Sí, A, B, N y la función. y F. Ujú. Ya, esas son las variables que están allí declaradas. Sí, Ya. Ahora, ¿qué significa SA? es el, ¿cómo se llama esto? El intervalo, Ya, a ver. el menor. Entonces, bueno, primero sería entonces al revés, ¿no? Ajá, es la F Ya. y Entonces, luego el para resto. hacer la prueba, en este caso, como yo estoy utilizando Word, voy a poner una tabla, ¿sí? Y voy a poner la función. Voy
voy a poner el intervalo AB y N. No deberías ingresar N porque, bueno, yo les había pedido que calculen N, no que ingresen N. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, ahí, por si acaso, Mari, tienes ese pequeño detalle. En todo caso, yo voy a hacer la prueba de escritorio de lo que tú tienes, ¿sí? Entonces, y tienes un I también por allí. Y si no estoy mal, tienes también declarada una variable, un CI, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Ya tienes un CI. ¿Qué más tienes? Ya, a ver, voy a hacer hasta ahí. Asumo que leer F es la función, ¿verdad? Sí. Entonces yo le voy a poner una función de prueba, un x al cuadrado más x más 2, así de sencillo. Sí, como estamos haciendo el diagrama de flujo, me está pidiendo que ingrese un valor de A, que le voy a dar un valor de 1 y un valor de 1 en B también. Me está pidiendo que ingrese N, le voy a poner de 2. Y me está diciendo, hasta ahí los datos que le estás diciendo que lea el usuario o que ingrese el usuario. Luego ya en un proceso me dices que en I asigne 1. Y vengo y pregunto. Sigo la línea de secuencia, ¿no? La línea de flujo. Y me pregunto si I es menor o igual que N. Esa es la condición que tú tienes allí. Sí. Ahora, ahí no se entiende, mija, qué hace por el sí y qué hace por el no. O ¿Sí sea, me entiendes? si la Aquí, respuesta es positiva, pues me va a imprimir el resultado y si es negativo, pues tendría que realizar todo el proceso que ¿cuál está al proceso? otro lado. Pero no es así la línea de flujo, entonces, Mari. Del rombo que tú tienes, mija, de allí sale la línea por el positivo y por el negativo. Es decir, que aquí debería salir, mija. Déjame activar aquí un... A ver. Aquí, mija. Estás realizando aquí la pregunta. Entonces, tú me dices, si es que es positivo, aquí, ojo, tú tienes una línea de flujo que viene hacia acá, ¿no es cierto? Que indica que hagas la pregunta. Sí. Luego, tú dices, a ver, si es positivo, imprime, ¿ok? Entonces, este sí debería estar aquí colocado, ¿no? Para saber qué es el proceso por el sí. Luego, si me dices que si la respuesta es no, que podría ser aquí la línea del no, ¿sí? Ahí viene todo el proceso que tú tienes acá. Porque si te das cuenta, mija, esta parte de aquí no está saliendo por ningún lado, o al menos lo que yo capturé no me deja observar una línea que me lleve a este proceso de acá. Si te fijas, estoy regresando a este proceso, sí, pero ninguna línea de flujo me está llevando a este proceso. Por lo tanto, si es que el proceso es no, debería ser ¿qué cosa? Si es que es no, ¿qué sucedería, Mari? ¿Cuál Se va debería a ser el realizar, siguiente paso? ¿Cuál, o mija? sea, que se va a realizar todo el proceso que está ahí y después Pero va ¿a a dónde? ¿Cuál es repetir. el primer paso de este proceso? ¿A dónde va, Mari? A la condición de inclusión. Debería venir, asumo, acá, ¿no? Si me dice que no,
asumo yo, Mari, eso te digo, estoy tratando de hacer la prueba. Aquí, si me dice que no, aquí esta flecha está mal puesta, esta flecha está mal puesta. Si me dice que no, asumo que debería venir así, ¿no? Venir acá. En I asigno 1, quiere decir que 1 I más 1 sería 2, ¿verdad? Sí, Ya, luego, aquí, ¿qué hago, Mari? ¿A dónde me voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? creo que me falta una, o sea, un triangulito, Ya, digo, entonces, un rectángulo a ver, para hacer la primero operación. aquí vamos a observar, mija, varias cosas. Siempre que tú hagas una condición, hagas una pregunta utilizando el rombo, sí, siempre tiene que salir, mija, una línea que indique cuál es el proceso del sí y cuál es la línea que indica el proceso del no, ¿sí? Pero desde el rombo no pueden venir procesos fuera de o líneas externas, ¿sí me entiendes? Desde el rombo tiene que salir esas líneas de flujo para que te den la secuencia. Si tú te fijas aquí, hasta aquí había secuencia. Aquí también, asumiendo que esto es el sí, ¿no es cierto? Asumiendo que esto es el sí. Aquí se entiende que si la respuesta es positiva, me va a imprimir o va a asignar, ojo, mira qué dice aquí, dice CI igual a raíz. Pero si está sin comillas, ¿qué significa que estoy haciendo? Estoy haciendo un proceso matemático ahí. Estoy imprimiendo, sí, Mari, pero estoy Sí. diciendo, asígnele en CI raíz. Y raíz asumo que será una variable, no sé qué sea raíz, porque si le pones Aquí ya le así, pongo las comillas. significa que en esa variable CI va a poner el raíz. Asumo que raíz ha de tener algún valor, pero acá previamente raíz no tiene ningún valor, ni existe esa variable raíz. Pero si tú le pones entre comillas, ¿sí? Pones CI es la raíz, te va a imprimir el mensaje que diga CI es la raíz. Ok, Entonces, hay que tener más claro ese concepto. Entonces, eso sería por el sí. Ahora, si te dice esta condición, te dice que no se cumple, aquí, mija, debería venir una línea, ¿sí? Del mismo rombo, salir y decir, a ver, el proceso por el no debe ser tal proceso. Y si te fijas, yo asumiendo que esta línea que está aquí es del no, pero no me lleva a ningún lado. Si te fijas, porque me lleva solo a un proceso que dice que el asigne I es igual a I más 1, ¿no es cierto? Pero mira que de este rectángulo, ojo, es un rectángulo, es un proceso. Este no tiene un proceso por el sí, no tiene un proceso por el no. ¿Sí? Entonces, la línea de flujo tiene que venir correctamente, mija. Tiene que salir desde la figura que representa el rombo, porque de aquí todo este proceso no sé de dónde viene. bien que, Sí, o sea, yo le sumo, bueno, ya entendiendo ahorita que me equivoqué en la línea, que de esa parte del no me podría dirigir hasta la operación que voy a realizar, por ejemplo, aplicar el teorema de Bolzano. ya que sería la incondición de acá. Sí, la condición, el Ya, cuadrito que pero estaba más antes abajo de de eso. hacer, ¿qué te falta, mija? Y antes de hacer esa condición, verás, tú en la condición, si te fijas, ya estás preguntando si f de A por f de C es menor que 0, ¿no es cierto? Ya asumes que evaluaste, ¿verdad? Pero tú deberías poner, antes de preguntar, un proceso, un rectangulito, ¿sí? Incluso podría ser dentro del mismo rectángulo, ¿no? Que diga qué cosa. En FDA, como es un diagrama de flujo, tú puedes poner, mija, en FDA asigne evaluación
de la función con el valor de A. En f de c asigne la evaluación de la función con el límite, con el CI, ¿sí? Pero te falta hacer esos procesos. Y ya teniendo esa función f de A y f de C, ahí sí preguntas. El producto de estas dos es menor que cero, entonces ahí sí vendría mi hija. Ahora, yo te sugiero que esta parte de aquí me parece que es al revés, girada. Si no estoy mal. Ok. Si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, a lo que me voy, mija, es el rombo, ¿no es cierto? Tienes tú el rombo. No sé, Ya, y que hice dos. En el otro sí le hice así como usted me dice, que va ya. girado. Debe ser, sí, porque si no, ni tú misma vas a poder hacer la prueba de escritorio. Y si te fijas, a esto me refiero con prueba de escritorio. Que hagas una prueba del funcionamiento de tu diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces vienes, ejecutas y vas probando. Y en realidad al final de la prueba de escritorio se va a poder observar a qué resultado llegaste. Y si no te funciona, vuelve a hacer, mija, la prueba de escritorio. Para eso es, mija, la prueba de escritorio, si te fijaste. Incluso aquí tú Sí, puedes probar si efectivamente el diagrama de flujo que tú estás haciendo está o no bien hecho. Y ya con la prueba de escritorio, aquí ya nos dimos cuenta que hay un fallo, ¿no? No te olvides que la dirección de las flechas indica el flujo. Entonces aquí, hacia acá abajo, me indica el flujo. Aquí ya no hubo flujo. Y por aquí me indica que el flujo se está yendo hacia arriba. Pero se está yendo todo el proceso hacia arriba. Por eso digo, me parece que el has puesto es al revés. sí, profe. Por eso le Ujú. digo, hice dos. Más o menos. Entonces, eso, Mari, no sé si quedó más claro la prueba de escritorio y las sugerencias que te doy en base al Sí, diagrama. Inge, ya quedó más claro. Inge, o sea, con respecto a eso de la N, entonces quiere decir que eso no va, ¿verdad? No, porque la n deberías calcularla con un proceso, mija. Ajá, Está entonces para correcto que los... pidas la función, está correcto que pidas el intervalo A y B inicial, eso está Ujú. muy bien. Pero deberías calcular n con la fórmula que se les dio en clases, más no Entonces pedir que ingrese n. para los otros diagramas, entonces sí tendría que calcular N, ¿verdad? Para, Verás que es un solo diagrama, no más mal. ¿Te acuerdas que yo o les sea, puse ahí en las instrucciones del deber? ujú. Es un solo diagrama de flujo que resuelva toditas esas, esas funciones. Entonces Ok, es un solo diagrama de flujo, mija. sí, Entonces, por eso te digo, y el control de parada, en este caso se les dio que calculen n total, ¿no es cierto? Y repitan las veces, obviamente, que del valor de n. Pero sí, que sin ya. ingresar. El que tú estás haciendo es un control de parada, sí, pero no les pedí esa forma, mija. Sino les pedí que calculen la n. Incluso por eso les di un valor de tolerancia. Sí, sí, Ujú. el proceso matemático sí lo hice así, pero en el diagrama tenía muchos problemas. Ya, mija. Gracias, Entonces, Inge. corrígele y me envías por interno a ver cómo te quedó. Ok, Inge, ya le Ya, mando. ya, mija. Por favor, estaré pendiente del Oasis que les voy a enviar a las dos chicas que están aquí en tutorías para que por favor me den llenando porque de una vez antes de olvidarnos. Sí, Marín, Sí, Inge. amiga. Elenita, Ya, Paulina, comparto la pantalla. a ver, mija.
Ya. Bueno, era sobre algunos detalles. Por ejemplo, en esta, la función de función trigonométrica, como nos iba a salir bastantes picos, o sea, yo le tomé de las cuatro raíces y les puse así, o sea, le señalé. Ya, También, bueno, de ahí realicé el proceso, o sea, solo le tomé a una. Y de aquí o sea, aquí le puse de qué raíz le puse. Bueno, en el proceso algebraico no tuve problemas. En lo que estoy un poco dudosa es en el análisis de las raíces. O sea, nos había puesto un modelo. Y bueno, al redactarle, yo tenía una pregunta aquí porque decía el valor de la raíz aproximada. Bueno, aquí la aproximada. Bueno, aproximado es nos daba un cierto valor. Entonces, es el valor, por ejemplo, mi iteración, es el valor de mi iteración que yo saqué, ¿verdad? a ver, ahí sí. A Claro. ver, esa es la raíz, mija, que encontraste, que gráficamente debe ser la respuesta, ¿no es cierto? Es que como tiene un rango de una tolerancia del 10%, o sea, sí sale el No, 10%, o lo que sea, te preguntaba, mija, gráficamente, esa es la gráfica original. sí, ese es el punto en donde corta. La raíz. Ya, esa es la raíz que tú quieres llegar a calcular, ¿verdad? Sí. Ya, ahora sí, repíteme la pregunta, mija. Es que al realizar el proceso algebraico o sea, yo tengo como intervalo, o sea, sí tengo 0,66 aproximadamente. Ya, Entonces, aquí en la redacción del análisis, si el valor de la raíz aproximada es el valor que yo tuve. O sea, si esto es el que igual a obtuviste 6, tú. Exacto. ¿Con sí, ¿verdad? cuántas interacciones te salió, Año. Elenita? Con un Ah, con el una intervalo. N te Sí, dio uno porque sí me salió. y Sí, el cálculo de N, 0,66, no, y el cálculo de 1, N, ¿cuánto te dio? N, 1. Ah, N te dio uno, ya. Y la primera raíz me salió 0,66 y bueno, aquí dice que el punto de corte es 0,67. Entonces, desde el aproximado, por décimas. Claro, por eso se pone O aproximado. tiene que salir así, 0,67, No, sí. no, mija, no, no. Lo que pasa es que depende del número de interacciones que se haga. Mientras más interacciones hagas, más te vas a acercar. Pero como tú le has dado un intervalo muy cerrado, sí, muy cercano a la raíz, por eso es que te da. Pauli, disculpe que se me entrecortó, no lo escuché Lo que bien. pasa es que depende ahí, ¿me escuchas, mija? Del número de interacciones que se hagan. Mientras más intervalo muy te da. Híjole, se está escuchando recién mi voz, mija, cuando ya ni siquiera estoy hablando. Elenita, Elenita, ¿me escuchas? Pauli, disculpen, no la escucho bien. Ahora sí te escucho, mija, porque hace un ratito, no sé, se salió con retardo mi voz. Sí, se le ha entrecortado. Ahora sí la Ya. escuché bien. Te decía, mija, que mientras más interacciones hagamos, mejor o más el resultado. En tu caso, mija, estás haciendo una sola iteración, por eso es que llegas obviamente a la respuesta aproximada. Pero también, ¿por qué te sale que resuelvas solo una interacción? Es porque tú le diste un intervalo bastante cerrado, es decir, muy cercano a la raíz. Entonces, como tú le diste un valor muy cercano a la raíz, tu cálculo de n te va a dar, te dio ese valor que a ti te dio, ¿no? De 1. Pero si tú puedes probarle con otro intervalo un poco más alejado de la raíz, por ejemplo, de 0,5,
3 de 0.5 pone, por ejemplo, a 1, te va a variar el valor de n y te va a decir que tienes que hacer más iteraciones y te apuesto que el resultado que tú consigas va a ser más cercano al 0.67. ¿Me escuchaste, Lenita? Entonces, Pauli, le recalculo. Sí, sí, No, Pauli. no, o sea, no, Le no, hago- no digo que esté mal. No, no, en ningún momento digo que esté mal. Lo que te estoy es simplemente diciéndote el por qué te está resultando esos valores, pero sí, eso digo, si tú quieres hacer una prueba con otros intervalos, lo puedes hacer solo para que pruebes nada más, mija. Pero teóricamente es eso, ¿no? Que mientras más interacciones yo haga, el resultado va a ser más próximo. Pero no quiere decir que lo tuyo esté mal, porque tú tienes la libertad de escoger el intervalo con el que quieres trabajar. Y el proceso está correcto, mija. Y la redacción también está bastante bien. Ya. Bueno, en el segundo, esto le quería preguntar, que escuché de la anterior compañera, es que en el informe usted nos dice que hagamos un diagrama. Y bueno, en cada ejercicio he hecho un diagrama específico para el ejercicio. No. Entonces, Si ustedes leen la descripción de la tarea, déjenme compartirles la descripción de la tarea. Mariela, ya te voy a enviar, mija, ya te envié lo de la tutoría. Si puedes de una vez revisarlo, mejor. Verán. Les voy a compartir lo que les pido. Y déjenme ver que ya no se presentó. A ver, verán. Híjole, ya no me deja ingresar a mi aula virtual. Mm. A ver, verán. Lo que se les pide allí les dice lo siguiente. Les dice que mediante la aplicación, el ítem 1, si se fijan, les dice, mediante la aplicación del método gráfico y disección, encuentre las raíces de las siguientes funciones, es decir, que hagan la parte algebraica, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo. Y en considere la tolerancia, si se fija, para el cálculo del número total de interacciones. Ahí les estoy diciendo eso. Sí, para todas las operaciones de resultados se debe mostrar como en el informe de prácticas. Y si se fijan en el ítem 2, me parece que no estoy compartiendo. En el ítem 2 dice, desarrolle un solo diagrama de flujo que resuelva cualquier ecuación no lineal aplicando el método de la disección. Utilice la aplicación para diseñar el diagrama y muestre las pruebas de escritorio. Si se fijan, un solo diagrama. Si bien es cierto, en el informe sí se les dio el formato, pero si se fijan es un solo diagrama el que deben colocar, chicos. Y si hicieron uno para cada uno, ustedes se pueden dar cuenta que el mismo diagrama debería servirles para resolver cualquier función. Profe, entonces no hace falta poner un diagrama para cada uno. Es que yo le hice un diagrama para cada uno y todos eran igualitos. No, claro, exacto, ya te diste cuenta, todos resultan ser exactamente igualitos. Por eso es que ahí les pido que desarrollen un solo diagrama para resolver cualquier función. En ese caso, lo único que cambiaría es que ustedes deben al momento de ingresar los intervalos, también deben leer qué cosa, la función, así como lo hizo Mariela. Sí, ahí deben leer la función, los intervalos y bueno, cualquier otro dato que ustedes necesiten. Y de ahí el procedimiento, se fijan, va a ser exactamente el mismo. No sé si está más claro. Dime, mija. sí. Yo le quería presentar el diagrama, bueno, el que hice en general, porque
estaba un poquito dudosa cuando le teníamos que colocar la tolerancia. Entonces, si es que podemos revisar. Claro. A ver, proyecta, mija, ya. Y ya le puedo ver. No, no se puede ver todavía. ¿Ya estás compartiendo? Sí, Pauli. Ya A ver, está en rojito. déjame ver porque yo no puedo ver todavía. No, hija, no me aparece. Lo que puedo ver es las 5 fotos de ustedes. ¿Seguro estás compartiendo? Limita. Sí, bueno, voy a volver a compartir. Por favor, mija, sí, porque Voy a no, volver a no puedo. compartir. No se ve nada. Era este. Ahora sí. Ya, bueno, como es para cualquiera, yo inicié con la delimitación del intervalo, que teníamos que colocar un intervalo para cualquier número. De Ya. ahí eh, apliqué el método de parada, también con la tolerancia, bueno, la tolerancia que nos den. Después que teníamos que calcular la primera raíz. Y bueno, esta partecita de aquí le puse para reemplazar el valor que tenga en mi función. Entonces, no sé si está bien esta especificación. A ver, verás. Me voy a enfocar a la parte de arriba, ¿ya? Ayúdame con el control, Elenita. Ya, verás. Aquí, por ejemplo, estás delimitando el intervalo, es decir, estás, ya por la simbología que estás utilizando, se entiende que voy a leer A y B, ¿sí? Pero además de eso, mija, ¿qué necesito yo leer? Es lo que les decía, ¿no? Como es para cualquier función, ¿qué necesito leer? Mi f de x. ¿Sí? Necesito leer mi función. Si tú quieres, le das una variable f, si tú quieres, le llamas a la variable f de x, como tú quieras, pero aquí, ahí, mija, debería estar una coma donde diga que también vas a ingresar, ¿sí? O que ingrese. Yo te voy a poner como f de x, ¿no? Y luego le modificamos. Le vamos a ingresar. No sé, ya no me deja borrar. Eso significa que va por la simbología del diagrama. Significa que yo voy a leer. Incluso ya no hace falta poner los corchetes. ¿Sí? Bueno, luego le borras. ¿Sí? Y eso significa, mija, que vas a leer A, B y f de x. No sé si está claro hasta ahí, Elenita. ¿Qué significa? Que el usuario puede ingresar cualquier función
y se va a guardar esa función. ¿Dónde se va a guardar? Aquí en esa variable f de x. Ojo, yo le estoy poniendo con ese nombre, tú luego le cambias con el nombre que tú quieras. Luego me vengo acá y aquí está muy bien. Estoy calculando el valor de n con el valor de a, que ya tengo acá, con el valor de b, que también tengo acá, ya, con el logaritmo de 2, que no hace falta ingresar, y ahí dice tol, pero tol, ¿cuánto tiene? Entonces, simplemente, aquí, mija, antes del valor de n, ¿sí? Antes de que todo esto se hace secuencial, ¿no? Entonces, aquí vamos, ¿qué cosa? A ponerle que tol, porque yo ya les di ese valor, no hace falta que lean. Entonces, simplemente yo le voy a asignar ese valor a la variable tol. Entonces, en tol, no sé si se está escribiendo, en tol, ¿qué voy a asignar? El 10%, ¿verdad? Pero le voy a dividir para 100. ¿Cuánto me da eso? 0,1. 0,1. Entonces, esa variable tol, ¿sí? Ya sabemos qué valor tiene, ¿sí? Ahora sí viene, ejecuta el proceso para n, pero ya sabe qué valor tiene tol. Ya te va a calcular el valor de n. Luego en la variable c sub 1 me parece que está. Me dice que va a calcular el punto medio, ¿verdad? Que está muy bien. Sí. Y aquí estás diciendo que a una variable x le vas a asignar el valor del c sub 1. Eso es lo que se entiende. Sí, quería decir que la variable de la función Ya, se entonces, va a verás. seguir. Entonces, si se fijan, ahí donde entra la prueba de escritorio. Entonces, ustedes pueden hacer mediante una tabla. Sí, le voy a poner por aquí una tabla. Y no sé dónde se inserta. Ay, se puso encima. Déjame ver si se me deja moverle. Muévele, Elenita, esa tabla o retírale esa tabla de ahí, mija. Pone acá. No, elimínale nomás, mija, para que no esté ahí metida. Y pone, mija, una tabla acá. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos, si hacemos hasta ahí la prueba de escritorio, tengo un valor de A, el valor de B, ¿no es cierto? Y tengo mi f de x como variables. ¿Sí? Si ejecuto la prueba de escritorio, lo primero que debería ingresar es la función, ¿no? El orden ahí hay que cambiar. Vamos a ponerle una función sencilla nomás. Vamos a ponerle x más 2. Sabe que esta es lineal, pero le pongo x más 2. Híjole, no veo, Lenita, que también estaré poniendo ahí, mija. Ya, ahí. Entonces voy a ingresar mi función. No sé si es del símbolo de elevar al cuadrado. No. Bueno, Quizás. vamos a ponerle x más 2 le vamos a poner, solo para hacer la prueba. Sí, no nos vamos a hacer problema. X más 2. Listo. Voy a ingresar. Aquí asumimos que el usuario ya tiene la gráfica, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí se asume que el usuario tiene la gráfica y que más o menos por eso me va a dar el intervalo. Entonces yo le voy a dar un intervalo de 1,1 para no hacernos problema. ¿Sí? Y estos son los 3 datos que el usuario está ingresando o se dice que está leyendo el programa. ¿Sí? Luego viene la línea de flujo y me dice que tiene una variable tol, ¿no es cierto? Tiene una variable tol, tiene una variable n, ¿sí? ¿Qué más tiene?
tiene un C sub 1. No sé si Elenita me ayudas a ingresar, mija. Ingresémosle 3 columnas más, mija. Ya, con eso ya le vamos muy bien. Tenemos tol n, tenemos C sub 1, ¿no es cierto? Y tenemos X también. ¿Sí? Hasta ahí. Si se fijan, aquí yo tengo en tol, le asigno el valor de 0.1. En n, ¿qué le digo que haga? Le digo que haga todo este procedimiento y que asigne ese valor. Sí, vamos a suponer que le dio 1. Sí, verán que estoy suponiendo que le di ese valor. Luego, en el C sub 1 le digo que haga este procedimiento matemático, es decir, el punto medio. ¿Sí? Que me va a dar ¿cuánto? 1, ¿verdad? Sí. Y luego le digo, en el siguiente paso me dice que en X ponga el valor de C sub 1. Eso es lo que me está diciendo, ojo. Entonces quiere decir que en X le voy a asignar el valor de C sub 1. ¿Está claro? Hasta ahí estamos haciendo la prueba de escritorio. Luego vengo y pregunto. F de C sub 1, ¿sí? Que puedo aquí asumir, igual que en el caso de Mariela, que puedo aquí asumir que se está evaluando la función con el valor de C sub 1. Y estoy preguntando si es igual a 0. ¿Sí? Yo tengo aquí mi función de x más 2. Le evalúo con el valor de C sub 1, que me va a dar ¿cuánto? 3. 3. Y pregunto, ¿es 3 igual a 0? No. Como no es igual a 0, aquí, Mari, si te das cuenta, mija, tiene un proceso que indica por el no, pero que está saliendo, mija, del rombo, de la figura de pregunta. Y asumo que este de acá es el sí. Sino Entonces, que como ya se me olvidó. ahí te faltaría, Elenita, poner, mija, el sí. ¿Sí? Ahora, aquí, como me dijo que no, como en mi caso la respuesta me salió un negativo, ¿qué hago? Me dice que en X asigne el valor de A. Entonces me voy a X y le asigno el valor de A. Como es una prueba de escritorio, yo hago nomás todas las asignaciones, ¿sí? A tiene 1. ¿Qué más me dice que haga por el no? Me dice que en f de x, aquí sí asumo, mija, que es una variable. Ah, no, acá arriba, ¿dónde estoy, Elenita? Me faltó aquí así hacer esto también. Este paso me salté. F de x dice asigne, porque eso es asignar, ¿no, Elenita? Sí. Asignar. O sea, sí. Ya, en f de x ponga la función evaluada con C sub 1, ¿eso es lo que me estás diciendo? Sí, es que, bueno, en el cuarto paso, bueno, no, sí, en el cuarto paso tenemos que reemplazar C sub 1 en la función original. Ya. Entonces, trataba de hacerle así. Ya, aquí puedes hacer lo que has hecho aquí nada más, Elenita. Esta simbología que tú tienes aquí de f c sub 1 ya se entiende que tú estás evaluando la función con el valor de c sub 1. Ya, Pablo. ¿Sí? Porque si tú haces este paso de aquí, estás reemplazando, mija, a la función f de x, a la variable f de x, le estás poniendo ese valor. Si te das cuenta, estás borrando prácticamente la función original. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, si es que sigo con el proceso, me dice que en f de x también asigne el valor de f de a. ¿Sí?
Entonces, ya me entendiste aquí directamente podemos omitir esta línea y venir directamente acá con esto. El ¿Sí? X igual a también sería. Claro, porque ahí estás igual borrando el valor de la función y estás asignándole el reemplazo. Sí, entonces aquí, esta línea de aquí podrías omitir, esta línea de acá también, y venir directamente acá y decir f de a, la función evaluada con a, multiplíquela con la función evaluada por c sub 1, ¿sí? Y luego ahí te quedas, si te fijas. No, es que como se, ¿No te por la alcanzó? tabla se, Ah, ya, no, la tabla le cortó. le robó el espacio. Ay, ay, ay. Entonces, Córtale voy la a tabla tratar. mejor para. Córtale la tabla. Bueno, ahí está. A ver, veamos. Estábamos por el proceso del no. Sí. Ya multiplicamos y aquí viene nuevamente una pregunta. Dice, f de c sub 1 ¿por esta? No veo Sí, bien. Por f de a. Pero ahí, ¿qué preguntas, mija? ¿Sí es te das cuenta? mayor que sí. Exacto, tienes que preguntar, ¿no? Y es más, aquí, si te fijas que estás duplicando, porque aquí estás multiplicando y acá estás haciendo lo mismo. Entonces yo puedo omitir, no digo que esté mal, ¿no? Pero puedes omitir, mija, esta línea, ¿sí? Y acá ponerla directamente en la pregunta. Y Mari, también puedes hacer lo mismo, mija. Ya, pues. Ok. Ya. Y ahí solo te faltaría es preguntar, Elenita, que si ese producto es igual a cero, es mayor que cero, la pregunta que tú quieras hacer. Ay, cierto, tengo que ¿Sí te poner. das cuenta? Sí, 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 porque sí, no sí, tienes sí, aquí sí. pregunta. Es más, es como que estuvieras enviando un proceso. Sí, tiene razón. Y ya, recién me acabo de dar cuenta. Ujú. Entonces, y aquí pondrías así mismo, por el sí y por el no. ¿Qué hace por el sí y qué hace por el no? Sí, mija. Ahora, aquí nada más. Aquí estoy viendo algo que cuando tú haces la primera pregunta, f de c sub 1 igual a 0, dices que no. Pero por el no también está saliendo una otra pregunta. ¿O veo mal? Sí, ahí es lo que me creé un poco de confusión porque Ay, también tenemos que poner ir contando, cuántas ¿verdad? iteraciones tiene que hacer. Exacto. Ya, ahora, tú puedes hacer, o ustedes pueden hacer, mis chicas, varias preguntas dentro de un mismo rombo, pero este proceso de aquí no está correcto, ¿sí? Porque o hace esto o hace esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden ustedes aquí preguntar f de c sub 1 es igual a 0 y n es mayor que 1. Puedo hacer las dos preguntas aquí mismo, ¿sí? O puedo hacer lo siguiente. Yo puedo ver aquí que ya por el no vienen y ejecutan un proceso, ¿verdad? Hacen el proceso y miran los resultados, qué les sucede, ¿sí? Y aquí es donde, mija, haces los cambios de intervalo, ¿verdad? Y en los cambios de intervalo se supone, ¿no es cierto?, que ustedes van a controlar, perdón, van a repetir una nueva iteración, fijo, ¿sí o no? Sí, Entonces, aquí donde tú tienes este fin, aquí no debería ir fin, sino que aquí el momento en que tú haces el cambio, ¿no es cierto? Dices, a ver,
Si el valor es menor que 0, ok, cambie de intervalos. Si el valor es mayor que 0, ok, cambie de intervalos. Pero, ¿qué hacíamos nosotros cuando ya cambiábamos de intervalo? ¿Qué regresábamos a hacer? El, el cálculo de las raíces. El cálculo, exacto, el cálculo de las raíces. Por tanto, ¿a dónde debería regresarme yo después de tener los intervalos? ¿A dónde debería regresarme? Acá, ¿verdad? Acá. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mija? Que allí debemos separar nuestros procesos. Es decir, ponerle un rectángulo, por ejemplo, con estos dos procesos iniciales, ¿no es cierto? Y seguido de eso, otro rectángulo, ¿no es cierto? Para que separe y regrese a este proceso de aquí, del C sub 1. ¿Y qué deberíamos hacer aquí, mija? Si me lo permites, aquí en vez de finalizar, porque no tiene lógica que termine cuando ya cambia de intervalos. Entonces, aquí deberían poner un circulito, ¿se acuerdan? Que poníamos para conectar. Entonces, aquí lo que estaríamos diciendo es que ya sea por el proceso del sí o por el proceso del no, luego de cambiar los intervalos, va a regresar ¿a dónde? Tiene que regresar acá arriba, acá, al proceso, al C sub 1. ¿Sí? Pero ahí viene el pero. ¿Sí? Aquí, a ver, déjenme ver cómo se me hace más fácil explicarles. Ustedes vienen y calculan su n, ¿verdad? Y Mariela me parece que tenía así. Sí. Calculan el n y aquí este rombo que tú tienes, n es mayor que 1, que no deberías preguntarle que sea mayor que 1. Sí, aquí, mija, tú deberías poner aquí ese rombo, luego de calcular. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Aquí ponerle, mija, aparte de la tolerancia, calculo mi n, ¿no es cierto? Y también asigno un contador, que Mari me parece que sí estaba utilizando. ¿Un contador para qué? Para que vaya contando, mija, el número de iteraciones. Entonces, aquí puedes hacer esto. El i. Ahí, mija. Una variable i como contador que inicia en 1. Es minúscula, no, sino que aquí se me cambia a mayúscula. Ya te estoy dañando. No importa, es del borrador. Que era para presentar. Para preguntar. Ahí. Entonces, luego de esto, cierras aquí, ciérrale aquí, mija, ese proceso. ¿Cómo le digo? Aquí. Déjale, en este rectángulo, déjale solo las 3 primeras líneas de Lenita. Y las dos siguientes, déjales en otro rectángulo. Yep. Con la aplicación hubiera sido bueno que lo utilicen para que se les haga más sencillo el... Ya, bórrale esas de ahí. Ya, vamos a reducir el tamaño de ese rectángulo. Ya. Hasta ahí, si se fijan ustedes, yo tengo calculado mi n y ya tengo un contador que me va a ayudar a controlar el número de iteraciones. Entonces, ¿qué puedo hacer, mija? Simplemente, puede ser aquí, ¿no? Puede ser aquí. Ese rombo, muévele acá a Elenita.
El que dice n mayor que 1. Ya. Voy a reducir el tamaño de esto. Sería bueno que luego le pasen a la aplicación. Bueno, sí entiende que es de eso. Ya. No. El rectángulo no todavía, Elenita. El rombo, mija. Exacto. Ya. Y ahí vamos a controlar lo siguiente. No que n sea mayor que 1, sino vamos a preguntar qué deberíamos controlar aquí con el contador. Es y menor. Ay, no puedo ver. Es y, como y está contando en 1. Híjole, no veo, Lenita, ya sé. Ya, ahí. Estoy escribiendo, pero no. Es y mayor que n. O puedo poner es y mayor o igual. También va a depender de la condición, ¿no? Entonces, aquí, mija, como tu i está en 1. Buenas, Poli, ¿cómo estás? Es y mayor que n. Vamos a suponer que el n te dio... ¿cuánto teníamos en n? 1. 1, ya. ¿Es y mayor que n, Elenita? No, ¿verdad? No, porque 1 es igual a 1 y no es mayor. Entonces, como es no, como tiene un proceso del no, viene y hace, mija, los procesos de este rectángulo. Ponle ahí el rectángulo, mija. Le ponemos una flechita. Sí, pero acá abajito ponle el rectángulo, mija. Vamos a hacer el proceso del no acá abajo. Abajo. Ya, y déjale nomás esa flecha que tienes para el proceso del sin. A la derecha. Ya. Solo está de hacerle más pequeño ese rectángulo, Elenita. De la esquina mejor, eso de los lados hazle más pequeño. Esto viene acá. Ahí está. Ya, entonces, aquí, mija, si te das cuenta, bueno, luego le pones las líneas de flujo, ¿no? Si te das cuenta, allí tiene ya una secuencia. Lee los datos, ejecuta los primeros procesos, declara el contador y luego de declarar el contador hace un control. Este control te sirve para contar el número de iteraciones, para controlar que haga el número de iteraciones que te dio en n. Si es que te dice que no, va a venir y ejecutar el proceso del teorema de Bolzano, ¿verdad? Porque debería ejecutar al menos una iteración, ¿no es cierto? Vienes y haces todo esto, mija, ¿no es cierto? Vienes, haces todo esto. Vamos a bajar. Vas a hacer todo esto, ¿no es cierto? Haces todo este proceso y vienes acá, mija. En cualquiera de los dos casos, ya sea que aquí el intervalo sea como mayor que 0 o como menor que 0, ¿a dónde debía regresar, mija? A realizar el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí, en vez de ponerle fin, ¿sí? Lo que vamos a poner es el círculo del conector. ¿Se acuerdan? El circulito, no el óvalo, sino el círculo. Sí, ponle por favor un círculo. Elenita.
No el del fin, un círculo, mija, un círculo en blanco. Eso, ya. ¿Qué es Ento- ese? exacto. Entonces, este círculo, sí, va a salir con una línea de flujo y va a regresar ¿a dónde? Va a regresar, mija, acá arriba. Ah, perdón. Ah, espérate un ratito ahí, Elenita. Aquí. Antes de ponerle este... Sí, aquí. Pone una línea, por favor, de flujo en este círculo. Ya. Y ahí vas a poner un proceso. ¿Qué proceso te falta ahí, Elenita? Te falta es incrementar al contador. Entonces vas a ponerle aquí un rectángulo. Cópiale el rectángulo de acá y ponle un proceso que diga el que tenía Mariela, el del i igual a i más 1. Es decir, incrementa el contador. Paulina, no le puedo mover, usted le está teniendo el... No, ya me retiré. Ahí ya puedo. Ya. Ya, ahí pone el proceso de incremento para el contador. Incremento y sería Y en i ponga i más 1. Ahí no está más. En i ponga i más 1. Este sería I. Puede ser la flecha o puede ser el igual. I más 1. Es decir, que i tenía el valor de 1 y le estoy diciendo que ahora ponga lo que tenía i más 1. Te falta un i ahí. Sí, I. Eso, ya. Con eso, mija, hemos incrementado al contador y ahora mi contador está en 2, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántas iteraciones debe hacer según el n que me calculamos nosotras? Una, ¿verdad? Ya, y recién va una, ¿no? Entonces, a este rectángulo, mija, ponle una línea de secuencia que vaya hacia arriba, porque le vamos a hacer que regrese. Pues sácale de aquí del centro, Elenita. Ya, y vamos a hacerle que regrese, mija, arriba, a la pregunta de arriba. Ya, va a hacer que regrese y se una acá, mija. Ahí te falta poner, bueno, una línea de secuencia aquí. No, arriba, Elenita. Arriba, Más acá. acá. Exacto, aquí. Ay, Dios mío. Pero no tienes a dónde unir. Qué difícil que es. Si ven, con la aplicación es más manejable. Sí. Aquí. Exacto. Allá debería regresar. Sí, luego las secuencias le cambias, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi i ahora estaba en 2. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer cuando regrese acá? Va a preguntar, ¿es i mayor que n? Sí, ¿verdad? Porque mi n valía 1. Entonces, si es que sí, ¿qué sucede? Ya cumplió con el número de iteraciones. ¿Qué deben hacer? Ahí sí terminar el proceso, Elenita. ¿Qué falta el no? Ahí sí termino. Claro, ahí sí terminas porque ya cumplió con el número de iteraciones, mija. Voy Y a antes imprimir. de terminar, ¿qué deberían también hacer es ahí? La misma impresión, ¿no? Que tú estás haciendo ahí, debías ponerle arriba. Eso, ahí. Y terminas, mija, el proceso. Ahí sí pone el fin. Imprimo y fin.
pero ahí no sería círculo, sino sería un óvalo. Una elipse, exacto. Listo. Ya, ahí sí estamos correctos. ¿Sí, mis chicos? Y lo mismo sería acá en este proceso, ¿no? En el proceso de aquí. Si la función evaluada con la raíz c sub 1 es igual a 0, en la condición de acá abajo, ¿no? Dice, es igual a 0. Si es que resulta que la función se hizo 0, ¿qué significaba eso? Significaba que esa era mi respuesta, ¿verdad? Porque satisfacía la ecuación. Por lo tanto, aquí también debería venir un proceso del sí, imprime, ¿y qué pasaba? Termina el programa. Ah, y lo pongo ahí bastantes También finales. le terminas, exacto. O puedes, mija, para no poner otro fin, puedes hacer ¿qué cosa? Esta línea de flujo la puedes hacer más larga, ¿sí? Y unir una línea de flujo acá, para que se una así como abajo, Sí. ¿sí? Entonces, Sí. ahora sí está más claro, Elenita. Bueno, ahí te Sí. falta ordenar, ¿no? Pero Sí. ya, ahí está la idea de la secuencia. Haz la prueba de escritorio, mija, y te vas a dar cuenta de que ahí sí corre para cualquier función y controla también el número de interacciones. Ah, ya se me perdió la tablita. En los valores de A y B, o sea, nosotros podemos poner cualquiera o de un ejercicio que ya hicimos, o sea, de una función. Háganle con cualquiera porque obviamente están haciendo con diagrama de flujo, pero como ustedes tienen la facilidad de dibujar, ¿no es cierto?, internamente, grafiquen y y y denle un intervalo que sea real, ¿no? Porque yo puedo inventarme los intervalos, ¿sí? Pero lo mejor sería es que ustedes lo hagan internamente con valores reales. Y si no, simplemente háganle con valores supuestos. Ya, pues. ¿Ya? Teoría también. Entonces, en el diagrama de flujo es donde hay que trabajar. Mañana vamos a reforzar esa parte. Mañana más claro ya entro a programación, porque esto era para que se hagan una idea de cómo es la programación, la secuencia de la programación. Pauli, disculpe, la aplicación era la que no se nos abría al inicio del semestre. Sí, pero a mí me pareció que era con problemas ¿cómo es esto? De mi internet, más no yo tuve problemas con Sí, se abren. ¿sí se abre? Sí. Ah, ya, entonces sí, porque yo tuve problemas, a mí se me colgó mi computador, me acuerdo, y de ahí no me dejaba pasar. Ya, Pauli. Ujú. Muchas gracias. Listo, mis chicas. Entonces, no sé si se dieron cuenta, el diagrama de flujo tiene que seguir la secuencia del método algebraico. No sé si tienen alguna otra inquietud, mis guaguas. Yo, profe, ¿puede ayudarme revisando el diagrama de flujo? A ver, veamos, mija, rapidito, porque tengo otra tutoría. Jesús, que ya me he atrasado. Veamos, mija. Ya, profe. Me avisas, por favor, el momento que compartas, porque no se puede todavía ver nada. No sé, profe, si ahí se puede visualizar. Déjame ver, mija, porque... Ya. ¿Hiciste la prueba de escritorio, Nayeli?
Sí, profe, le hice con las funciones. Ah, ya, a ver, veamos, mija. Solo déjame, por favor, ayúdame haciéndole un poquito más grande que yo, si soy bien ciega, mija. A ver, verás. Y lees la función. Am, ahí estás diciendo que a f de x estás leyendo, ¿no? Sí, la raíz de f de la función. Ya, la tolerancia, ya, ahí la tolerancia no ingresaría, mija, porque la tolerancia no es, ya le estás asignando, eso es un proceso, eso es una Ya, profe, asignación. Eso entraría, mija, en el rectángulo que tienes abajo, ya. ¿sí? A ver, arriba me dice, mija, a sub uno, a sub i, a sub b, y ya dice que asigne a sub i, ¿veo? O Sí, veo mal. sí, absolute el límite inferior de la raíz. Ya, pero tienes una flechita antes de la sub i. Ah, sí, Ahí. entonces es para decir que entonces a qué valor le vamos a asignar a la subir. Ya, a ver, ahí hay que tener mucho cuidado, Nayeli. Esa flecha en matemática significa entonces, ¿sí? En matemática. Sí. En programación ya no significa entonces, significa asigne. Mm, Ya, entonces por eso es que yo me confundo, porque en programación esa flecha significa asigne. Entonces no le pongas mejor eso, mija. O pone solo le entre pongo un igual. texto. No, si le vas a poner igual, significa que vas a asignar, mija, lo que estás haciendo en el proceso de abajo. Entonces, Ya. simplemente, no hace falta que le pongas, mija, ese texto, Ah, porque solamente le prácticamente pongo es la. texto. No le Ah, pongas, ya, ya, mija. profe. Sí, no le pongas, porque esa flecha, ya te digo, significa una asignación en programación y en matemáticas, en cambio, significa entonces. Pero no te Sí. olvides que ya estás programando. ¿Sí? Y lo mismo, la línea, la segunda línea, en este caso no haría falta, mija. Ya, Sí, no te olvides que aquí estás leyendo datos. Dame un minutito, ¿ya? ya, profe.
Ya, chicas, mil disculpas. A ver. Luego de eso, estás haciendo un control, Nayeli, que dice que si n es igual a 0. Me dice que si n es igual a 0, si n es igual a 0, me dice la raíz es x. ¿Y cuál es x? Aquí, profe, es X aproximado a al número que tendríamos en la parte de arriba, dependiendo la raíz que en la Ya, prueba de escritorio, en el primer ejercicio, me dio justo N, me dio 0. Entonces ya no le podía hacer ningún otro procedimiento. ya, Por ejemplo, aquí está la prueba de escritorio de la primera, me dio que ya. N es igual a 0, entonces ya no tengo más valores para sacar, entonces me saldría que la raíz es la que tomé al inicio. Pero ¿y cuál es la raíz que tomaste al inicio? En este caso, en la prueba de escritorio, la primera raíz que tomé al inicio es la raíz que salía de la gráfica, que sería 1.57 Ya, a aproximadamente. ver, ¿cómo es, Nayeli? Ya, entonces, ¿qué deberías hacer ahí, mija? Verás. Ya leíste la función, ¿verdad? En f de x. Luego dices abajo, raíz de f de x es igual a x y eso es igual. Y no veo bien, ahí está un símbolo de numeral, me parece. Sí, del número que se coloque en la Ya, parte de al ingresar los datos. ya, entonces, ahí, ¿qué deberías tú poner, mija? Vamos a poner lo siguiente, ¿sí? F de X le dejas tal como está. Y en la segunda línea, tú vas a ponerle ahí un mensaje, entre comillas. Escríbele, Nayeli, ahí en la segunda línea. Ya, profe, ya le voy a modificar porque es en el programa y aquí solo está la Ah, ya, imagen. ya. Bueno, ahí le vas a poner, mija, entre comillas, ¿no? Le vas a poner, ingrese el valor aproximado de la raíz, ¿sí? Y le pones ahí, mija, que lea el valor de X, ¿sí? Y Ya, ponle profe, solo X, no solo que X. solo X, nada de f de X igual a X, ni que X es igual al valor aproximado. Simplemente ponle en un mensaje textual, entre comillas, ingrese el valor aproximado de su raíz o de la raíz. Cierras comillas y abajo le pones X, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Ya, decir profe. eso? Que al usuario le va a aparecer un mensaje que diga que ingrese la raíz y lo que ingrese el usuario se le va a guardar en esa variable X, pero en diagramas de flujo se pone solamente X. Entonces, ya sabemos que X está almacenando el valor de la raíz aproximado. Y acá abajo, donde tú le pones, cuando por el proceso del sí, ¿sí? Dices la raíz es X igual al valor. No, ahí sería solamente la raíz es X. ¿Sí? Porque ese es el valor que tú ingresaste arriba como los datos iniciales. ¿Sí? Pero si resulta que no es igual a 0, entonces ahí inicias un for. Y el for inicia en 1, de 1 en 1 hasta n. Y luego viene un proceso donde calculas el punto medio, evalúas la función con el c sub i, preguntas si el c sub i es igual a 0. Si es que sí, es igual a 0, imprime la raíz y fin, exacto. Y si no, viene, evalúa, hace el producto, controla el producto. Si es que no, cambia de intervalos. Si es que sí, cambia de intervalos, pero en los dos procesos regresa al mismo. Cuando ustedes pongan que regresa al mismo, es preferible que regrese, mis chicos, a las líneas de secuencia. ¿Sí? A ver, pero ahí
Ahí, a ver, regresa a ese proceso y ese proceso tiene, ahí está medio raro eso. Al que profe le puse, por ejemplo, si en el caso que sea así, ingresaría el intervalo AI y CI, y entonces ingresa al proceso, pero es como que le cambia. El AI vendría a ser nuestro A sub I mismo, y el CI vendría a ser nuestro B sub I, porque no tenemos, al momento de ingresar otra vez al diagrama FOR, no tenemos Ya, en ahí, la ecuación. verás, Ajá. ahí Nayeli te falta y revísale lo que se le indicó a Elenita. Cuando ya ustedes hacen los cambios de intervalo, ¿no es cierto? Hacen los cambios de intervalo, eh, ustedes vienen ahí, a ver, tú estás haciendo un cambio de intervalo, simplemente estás asignando y no se entiende ahí, mija. Ahí, por eso te digo, ahí está un tanto confuso el proceso, porque ahí me estás diciendo que haga esta asignación que tú le dices y que regrese al for, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Sí, que ingrese el for para, o sea, que ingresen los nuevos, es para que ingresen más los nuevos datos. Entonces, de esa flecha que va a ingresar for no sería que ingrese el for, ingresaría al proceso. Claro, porque no te olvides que cuando con el nuevo, tú ya tienes aquí asignados los nuevos intervalos. Claro que acá estás haciendo un cambio de variables, ¿no? Entiendo eso, ¿no es cierto? En ese proceso de aquí, en el que está antes de Sí, ingresar al for. Entonces, ese cambio sí, de variables profe. lo puedes hacer incluso aquí mismo, mija, en donde estás donde estás controlando que el producto de las dos funciones evaluadas sea menor que cero. Por el no y por el sí tienes dos rectángulos, ¿verdad? Ahí mismo ya puedes hacer, mija, ese cambio de variables, si te fijas, y te ahorras de este proceso. Entonces, profe, eso le pondría Ahí, dentro, exacto. Dentro de ese proceso del que estás señalando y dentro del de acá, del que tienes por el no. Y si ves, ya te de aquí ahorras arriba. ahí un... ¿Mande, mija? Entonces le elimino la parte de aquí arriba y las flechas Ya, ingresarían, profe, a esta parte de directo. aquí, ¿verdad? Exacto. Ahora, verás, déjame ver porque esto está medio. Porque alguna línea tiene que regresar al for. A ver, déjame ver por el no. Ya, verás ahí. eh, Tú tienes una secuencia. Mm, Ya, acá, mija. Estas dos líneas que están saliendo por el sí y por el no, esas dos, ¿no es cierto? Esas dos deberían regresar justamente acá, mija. Acá. Ah, es que pensé que estaba con el control, perdóname. Ahí, ayúdame con el control, ¿ya? Ya. Este rectángulo de aquí es el que ya va a desaparecer, ¿no es cierto? Porque estas líneas de código se van a meter acá, a este rectángulo y a este de acá, ¿no es cierto? Pero sin embargo, estas dos líneas, sí, sean lo que sea, van a regresar a dónde, mija. Pones un circulito, que es el conector, y le vas a mandar que regrese acá, pero a la línea, no aquí, sino acá, mija.
a la línea de secuencia. ¿Sí? Este no le puedes sacar y poner acá arribita. O bueno, no sé si en el software les hace poner ahí. Bueno, pero en tal caso le dejas ahí tal como está. Pero bórrale, mija, este proceso. Y para que estas dos líneas se unan, le puedes poner el círculo del conector. ¿Sí? Y lo que haces, mija, va a ser lo siguiente, ¿no? Por cualquiera de estos dos, ya sea por sí o por el no, mira, ¿qué va a venir? Va a venir acá directamente, mija, al for. ¿Qué es lo que va a hacer en el for? Va a incrementar tu valor de i, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va a controlar. ¿Sí? Esa es la ventaja del for. Va a aumentar y va a controlar que tu i sea, no se pase del valor no supere el valor de n. Entonces, ¿y qué va a hacer mi hija? Como si va a cumplir, va a entrar acá a hacer este proceso. Entonces, no hace falta que regrese al punto medio, sino hace falta es decir, lo único que vas a hacer en resumen, Nayeli, bórrale esta línea, este cuadro, ¿sí? Y ponle un círculo como conector. Eso nada más. Ya, Y lo que está profe, una haciendo es, pregunta. mándeme, hija. Y entonces, Sí va a ser esta esto. parte de aquí donde dice fin y raíz, eso le Ah, ya, pondría en este cuadrito de aquí. ya, a ver, espérate ahí, Nayeli, verás. Aquí estamos haciendo lo siguiente. A ver, déjame ver porque por ahí nos está quedando un cabo suelto. A ver, tú tienes el for, tienes un procedimiento. Luego tienes una condición. Tienes un sí, tienes un no. Tienes otro procedimiento. Tienes otra pregunta. Tienes un sí y tienes un no. Ya, ahora verás, ¿qué va a suceder ahí, mija? El momento en que estás regresando, ¿no es cierto? El momento que estás regresando por aquí, tú estás regresando por el sí, por el no, vas a regresar al for, ¿no es cierto? Sí, profe. Aquí vas a regresar al for. Ya. ¿Qué va a suceder cuando ya exceda el valor de tu n? Tú tienes un no por allí. Ya. ¿Qué va a suceder, mija, allí? Simplemente va a terminar automáticamente el ciclo. Sí, va a terminar automáticamente el ciclo. ¿Me entendiste, Nayeli? Aquí, el momento en que termina de ejecutar este for, ¿no es cierto? Viene y lo que va a hacer es, mija, terminar el ciclo. Es decir, se va a salir directamente del software. Ya va a terminar, le va a poner fin. Ya, profe. Ujú. Entonces, eso es lo que sucedería en el caso de tu algoritmo. Aquí ya no le puedes enviar a hacer otro proceso porque ya tiene un proceso por aquí de entrada, ya tiene un proceso de salida, ¿sí? Vienes y simplemente cuando ya no cumpla las condiciones del for, lo que va a hacer es, mija, salir. Se va a salir de una. Entonces, profe, ya no haría falta poner esta parte de aquí, ¿verdad? Se Ya en tu eliminaría esto y caso, también se eliminaría esta parte de aquí. en tu caso ya no. Ah, ya, profe. En tu caso ya se está saliendo, mija, directamente utilizando el for, ya se está saliendo. Y entonces, pero sí se imprime el resultado, ¿verdad? Del CI, la última raíz que quede.
Ya, no, ahí hay que automáticamente. revisarle. Hazle, No. hazle las modificaciones, mija, que te estoy diciendo, y luego me envías por interno a ver cómo te está quedando. Porque Ya, ahí profe. no se está imprimiendo, pero sí se va a quedar almacenado el último valor del CSUBI, eso sí, pero no se está imprimiendo ese valor. Entonces, Ya, hazle profe. las modificaciones y ahí vamos viendo cómo va quedando. Inge, Ya, profe, gracias. Ya, mija. ya le mandé por interno el mío. Ya, mija. Ya voy a revisar, porque este rato estoy con las tutorías y no les reviso más tardecito. Ahora, Bueno, Inge, em, eh, eh, y me olvidé lo que les iba a decir. Ah, ya. Les dejo mis guaguas porque tengo otra tutoría, pero cualquier cosa me escriben por interno para yo poder ir monitoreando cómo les va quedando esos diagramas. ok, Inge, gracias. Sí, mis chicas. Gracias. Listo, mis Ya, chicas. profe, Gracias. Entonces, gracias. nos vemos el día de mañana.